El sol se levantaba sobre el campamento de Israel, bañando las tiendas con una luz dorada. En medio del vasto desierto, el pueblo de Dios seguía su marcha hacia la tierra prometida. Pero aquella mañana, Moisés no hablaba de batallas ni de caminos. Dios tenía un mensaje distinto, íntimo, profundamente humano. Era una ley que no trataba de sacrificios de animales, sino de algo mucho más cotidiano y sagrado: el nacimiento de un hijo. Porque en cada nueva vida, Dios recordaba al pueblo su promesa, su cuidado y también su santidad. Moisés se acercó al tabernáculo. La nube de la presencia divina cubría el santuario y una voz habló desde dentro. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, será impura 7 días, como en los días de su menstruación. Moisés escuchó con atención. No era una palabra de condena, sino de orden y de enseñanza. La pureza ritual no tenía que ver con pecado moral, sino con la separación entre lo sagrado y lo común. Dios estaba formando una nación santa y cada aspecto de la vida, incluso el más natural, debía reflejar su santidad. Durante esos 7 días, la mujer debía descansar, apartarse, recuperarse. En una sociedad donde el trabajo y las labores eran constantes, esa pausa era también un acto de misericordia. Dios le daba un tiempo de reposo. Al 8º día, el hijo debía ser circuncidado, como señal del pacto entre Dios y Abraham. Era un momento solemne y de profunda alegría. El pequeño era presentado ante Dios, marcado con el signo de la alianza que unía a Israel con su Creador. Pero el proceso no terminaba allí. La ley continuaba. Después de esos días de purificación por el nacimiento del varón, la mujer permanecerá 33 días más purificándose de su sangre. No tocará cosa santa, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purificación. 40 días en total. Un número que en la Biblia siempre representa preparación y transición. 40 días de diluvio, 40 años en el desierto, 40 días que Moisés pasó en el monte, 40 días que Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio, 40 días para una madre, 40 días para sanar, reflexionar, agradecer y prepararse para volver a la vida cotidiana. Si nacía una niña, el tiempo se duplicaba: 14 días de impureza y 66 de purificación. Muchos han debatido por qué. Algunos piensan que era una forma de dar más tiempo de recuperación. Otros, un símbolo del doble valor de la vida que da vida. Pero, en el fondo, el mensaje era el mismo: la vida es sagrada, y toda nueva vida debía ser reconocida ante Dios. Pasados los días establecidos, la madre debía presentar una ofrenda al Señor. Era un acto de gratitud y de consagración. Moisés explicó al pueblo: cuando se cumplan los días de su purificación, traerá al sacerdote un cordero de 1 año para holocausto, y un pichón o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote tomaba las ofrendas, las presentaba en el altar y oraba por la mujer. No era un rito de culpa, sino de reintegración. La madre volvía a la comunidad, al templo, al ritmo de la vida santa del pueblo. Era como decir: he pasado por el misterio de la vida y regreso ante Dios con gratitud y humildad. Pero Dios, en su compasión, añadió una cláusula hermosa: si no tienes suficientes recursos para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para holocausto y otro para expiación. Era un recordatorio de que la adoración no depende de la riqueza, sino del corazón. Nadie quedaba excluido del encuentro con Dios por no tener dinero. En el altar, los ricos y los pobres eran iguales. Ambos necesitaban la gracia y la bendición divina. Siglos después, esta misma ley cobraría un significado aún más profundo. En un pequeño pueblo llamado Belén, una joven llamada María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre. A los 8 días lo circuncidaron, como mandaba la ley de Moisés. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, María y José subieron al templo en Jerusalén para presentar sus ofrendas. ¿Y qué llevaron? No un cordero, sino 2 tórtolas, la ofrenda de los humildes. Ese detalle revelaba la sencillez de su vida, pero lo más asombroso era que el verdadero cordero estaba en sus brazos, el mismo que un día quitaría el pecado del mundo. La ley que Moisés había recibido en el desierto encontraba su cumplimiento en aquel momento silencioso, cuando una madre pobre, obediente y agradecida ofrecía a Dios al Hijo de Dios. Volviendo al desierto, el pueblo de Israel aprendía que cada aspecto de su existencia debía ser consagrado. Las leyes de pureza no eran castigos, sino recordatorios de que la vida pertenece a Dios y que todo nacimiento es una oportunidad para reconocer su poder creador. Cada mujer que daba a luz experimentaba algo que solo Dios comprendía por completo: el milagro de traer vida a un mundo caído. En ese acto sagrado, la fragilidad humana se encontraba con la misericordia divina. Por eso, la purificación no era una vergüenza, sino un puente, un tiempo para sanar el cuerpo y renovar el espíritu, un espacio donde la madre, en silencio, podía meditar sobre el don recibido y sobre el Dios que le había permitido ser instrumento de vida. Imaginemos a una madre israelita acunando a su hijo recién nacido, mientras el fuego del campamento arde a lo lejos. Sus manos aún temblorosas, su cuerpo cansado, pero su corazón lleno de gratitud. Ella sabe que pronto irá al tabernáculo con su ofrenda sencilla, un cordero si puede, o 2 pequeñas aves si no. Pero lo importante no es lo que lleva, sino la fe con la que lo entrega. Cuando el sacerdote la ve llegar, sonríe, la presenta ante el altar, ofrece el sacrificio y pronuncia la bendición. Y en ese instante, algo invisible ocurre. La madre se siente limpia, restaurada, parte nuevamente del pueblo. Ha pasado por el misterio de la vida y vuelve a casa con una nueva conciencia de la presencia de Dios. En los siglos que siguieron, algunos olvidaron el sentido espiritual de esta ley, la convirtieron en una costumbre más, pero los sabios recordaban que la pureza no era una carga, sino una oportunidad, una manera de reconocer que toda vida viene de Dios y vuelve a Él. A través de esta ley, Dios enseñaba que la santidad no se limita al templo, sino que empieza en el hogar, en el nacimiento, en la madre que amamanta, en el padre que sostiene, en la familia que agradece. Hoy, aunque esas leyes ya no se practican literalmente, su mensaje sigue vivo. Nos recuerdan que la vida humana es sagrada desde su primer instante, que cada niño que nace es un recordatorio de la fidelidad de Dios, que cada madre merece descanso, cuidado, respeto y honra. La purificación después del parto nos habla de un Dios que se preocupa por los detalles, que protege a la mujer, que bendice la maternidad y que invita a reconocer su presencia incluso en el proceso más humano y natural. Nos enseña que después de cada nacimiento, físico o espiritual, hay un tiempo de preparación, de purificación interior, antes de volver a servir, antes de seguir el camino, porque toda nueva vida requiere tiempo para madurar, para fortalecerse, para agradecer. Al final, cuando Moisés entregó esta ley, no hablaba como un simple legislador, sino como un pastor que deseaba que su pueblo entendiera lo más profundo, que Dios está presente en cada lágrima, en cada parto, en cada respiro. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto y el humo del altar subía hacia el cielo, las madres de Israel miraban a sus hijos y comprendían que habían tocado el milagro, que la vida, aunque frágil, dolorosa y misteriosa, era el mayor regalo del Dios Santo. Y así,
Con sus manos extendidas hacia el cielo, murmuraban una oración sencilla, una oración que aún hoy podría repetirse. Señor, gracias por la vida que me has dado. Purifica mi corazón, como purificas mi cuerpo. Que mi amor sea reflejo de tu amor y que mi hijo crezca bajo tu luz. Y en el silencio del desierto, esa oración se mezclaba con el murmullo del viento, subiendo como incienso ante el Dios que da vida, el Dios que santifica, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Si te gustó el video, regáleme un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.